Ya se oye mejor así. Ándale. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también por la presentación, que mi respeto que se lo aprendió. Y sobre todo por el patrocinio que vamos a tener. Le cambié un poco la plática, el nombre, le quité ese de viejo y le puse adulto mayor o edad avanzada porque mi papá me pega. Luego, finalmente, tenemos que estar ahí. Luego, definir viejo y definir ese tipo de casos, pues no. Y como veo puros jóvenes aquí, pues no es el caso. Entonces, muchísimas gracias. Realmente esto quiero que lo vean. Realmente podemos evitar al cardiólogo. Si por si no los quiere ver o se tarda mucho en verlos, ¿qué podemos ayudar para por mientras que lo ve o cuando se digna en bajar al servicio, ¿no? Pues finalmente vamos a hacer mi conflicto de intereses y muchas gracias por el patrocinio. Que cuando están enfrente de un paciente con insuficiencia cardíaca o cuando quieren diagnosticar, hay muchos objetivos. Número uno es reducir de la mortalidad. Es por eso que le tenemos que dar sobre todo los 4 medicamentos más importantes para que disminuyamos esta mortalidad que las vamos a ver a continuación. También vamos a disminuir las hospitalizaciones. No queremos que ese paciente vuelva a ingresar al hospital o que se descompense, así como ver las causas de descompensación. Mejorar la calidad de vida y capacidad funcional. Ya vimos tanto en reumatología como en psiquiatría. Nos preocupa mucho esto, ¿sí? Que queremos mejorar la calidad de vida, no todo lo prolongar, sino que vivamos bien. Mejorar el pronóstico, mejorar síntomas y manejo de comorbilidades. Es el problema que tenemos muchas veces. El paciente con insuficiencia cardíaca es muy ahora sí que ocurrente. También se le ocurre enfermarse de otras cosas. ¿Okay? Y tenemos que cuidar eso. ¿Okay? Para problemas con insuficiencia cardíaca y problemas de reumatología, pues ni modo. Lo único que podemos utilizar son paracetamol, ahí sí. ¿Okay? Porque ni los naproxeno, sulindaco, diclofenaco, todos están contraindicados en paciente con insuficiencia cardíaca. El paciente con insuficiencia cardíaca y depresión tiene mayor mortalidad. Tenemos que, ahora sí que diagnosticarlo y darle los tratamientos más adecuados. Y no podemos utilizar amitriptilina, no podemos utilizar otro tipo más que citalopram, duloxetina, ese tipo de medicamentos. Por eso tenemos que también saber las comorbilidades de este paciente y saber hasta cuándo parar y decir ya basta. Caso clínico, más fácil. Un paciente adulto mayor, 78 años, nos falta mucho para llegar, pues con combo 3, hipertensión, dislipidemia, obesidad. Tiene antecedentes de un infarto con acción del ST en la cara anterior, llegó código infarto, se abrió la arteria, muy bonito, pero después llega la consulta por disnea ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema de miembros inferiores. Aquí es muy importante, así como reumatología, preguntarle bien al paciente, porque el paciente, ya sea hombre, mujer, sobre todo si está casado, se acostumbra a la mala vida, se acostumbra a los síntomas, se acostumbra a esto. A ver, doctor, eh, a ver, le decimos al paciente, ¿qué siente usted cuando se sube o hace un deporte? El doctor, no hago deporte, no siento nada. Bueno, pues, ¿le falta el aire? No. ¿Qué tanto se mueve? Pues no me muevo, ahí estoy en el sillón viendo la tele. Entonces, ¿qué pasa cuando se agacha y se pone los tenis o los zapatos? Me falta el aire. La bednopnea son datos directos de falla cardíaca. Disnea al momento de agacharse. ¿Con cuántas almohadas duermes? Doctor, ¿qué le importa? ¿Con cuántas almohadas duerme? Con 3 porque luego me da tos en la noche. 2, 3 almohadas ya hay disnea paroxística nocturna. ¿Se despierta en la noche con sensación de falta de aire? No. ¿Se despierta en la noche para abrir las ventanas, que le falta calor, le siente calor? Sí, puede ser disnea paroxística nocturna. Por eso hay que buscar la forma en sus 5 minutos de consulta de todo este tipo de problemas. Y el uso previos, por supuesto, de los sartán, amlodipino e hidroclorotiazida. Y atorvastatina, porque era isquemia. Entonces, a la exploración física tenemos esto. Pacientes con índice de masa corporal 32, frecuencia cardíaca 95, insuditación globular grado 2, tiene estertores bilaterales, S3 y edema. Aquí hay datos muy importantes. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un marcador de mal pronóstico en todas las patologías y ya no debería ser arriba de 80 latidos por minuto. Si ustedes se checan ahorita su frecuencia cardíaca está arriba de 80, ahí les voy a dejar mi tarjeta después, hay que bajar esa frecuencia cardíaca. Entre más alta la frecuencia cardíaca, mayor mortalidad. Y estamos psicológicamente pensando que el ritmo sinusal es de 60 a 100, pero el paciente con mayor frecuencia cardíaca tiene más mortalidad.
¿ok? Por eso la meta siempre es tratar de bajar de 75 para abajo en patologías cardiológicas. Esa es una meta. Es que ya le estoy dando beta bloqueador y frecuencias cardíacas de 100. Pues sí, pero no le está funcionando. Por eso tenemos que llegar a las metas de esto. Otros datos, pues desertores bilaterales y lo mandamos a urgencias para una radiografía y se le hicieron rápida. No, agarramos de buenas al técnico y se le hicieron. Y vemos aquí. Vemos en los laboratorios algo de importantes. ¿Sabes qué? Tenemos siempre que fijarnos en el paciente con estemos sospechando insuficiencia cardíaca, la creatinina, el sodio, los azuados, y si podemos utilizar los péptidos natriuréticos va a ser de gran ayuda. Péptidos natriuréticos elevados es un problema cardiológico. Péptidos disnea y péptidos natriuréticos normales ni le hablan al cardiólogo, ahí está el neumo, ¿ok? Eso nos ayuda sobre todo cuando son negativos a decir que no es nada cardiológico. ¿Bien? Entonces, tenemos los datos clínicos, tenemos un bloqueo de rama izquierda, no voy a hacer taller, pero acuérdense, no necesitamos al cardiólogo, nada de eco ahorita, ¿ok? Los criterios de Framingham son del 23 de diciembre del 1971. Ninguno de nosotros había nacido aquí y nos ponían criterios específicos clínicos, en donde más de dos, con una combinación, y nos decían, pues nuestro paciente tiene disnea paroxística nocturna, tiene estertores, S3, pues, y edema. Pues tiene varios criterios mayores y menores, alta posibilidad. Pero si nos quedamos nada más con estos criterios, finalmente nos podemos equivocar más fácil. ¿Okay? Hay que ayudarnos con más cosas. No podemos seguir con lo mismo en 1971, con nada más con paracetamol, como mencioné. ¿Okay? Entonces, hay una nueva definición de insuficiencia cardíaca y es una definición universal. Por una parte, tenemos los signos y síntomas, ¿okay? Que los vamos a ver, pero también tenemos que tener datos de congestión y datos y un perfil bioquímico, es muy importante. Este paciente los tiene, ya tiene todos los datos clínicos, el perfil bioquímico con NT-proBNP elevado y tenía datos de congestión en una radiografía de tórax. Entonces, tenemos todo. Los signos, los síntomas más típicos, los menos típicos, los signos más específicos y menos específicos, ahí están. ¿Okay? Yo no puse QRs porque no soy tan moderno, pero sí. Están ahí, donde los síntomas más típicos es la disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Los signos más específicos es ingurgitación yugular, tercer ruido galope. Entonces, con esto, una buena exploración al paciente y preguntarle, ya tenemos la mayoría de los signos y síntomas. Pero hay que ayudarnos con NTs, con péptidos natriuréticos. Y ahorita vamos a hablar de los péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos es en paciente estable. A partir de aquí arriba, ya tenemos que sospechar de insuficiencia cardíaca. Si es ambulatorio en la consulta, BNP de mayor a 35 y NT-proBNP mayor a 125. Si es un paciente en urgencias, pues tenemos que aumentarle un poquito más el rango para evitar menos falsos negativos. Sube al BNP de 100 y el NT-proBNP de 300. Entonces, nuestro paciente tenía bastante, arriba de 1000, pues así que sí hay datos de congestión. Pero es muy importante en los péptidos natriuréticos. Les va a salir más barato una institución tener péptidos natriuréticos que andar pidiendo ecocardiogramas y otro tipo de estudios para, sobre todo, distinguir insuficiencia cardíaca más rápido. Y a veces pedimos reacciones febriles, para nada, que salen muchas veces los péptidos natriuréticos más baratos que esto. Por eso hay que tratar de tener las herramientas más específicas para cada patología. Entonces, tenemos un paciente con signos y síntomas y hay que corroborar al menos uno de estos, los péptidos natriuréticos elevados o evidencia objetiva de congestión pulmonar. Ya con eso tenemos la insuficiencia cardíaca. ¿Necesito al paciente, necesito al cardiólogo para darle el tratamiento y el diagnóstico? No. Todos los de aquí utilizamos IECAS, ARA2, beta bloqueadores, antagonistas receptores de micorticoides, áreas pironectona o eplerenona y los ICGLT2. Y esto lo vamos a estar hablando. Esto es una mentada de mamá para retina, ¿no? Sí es cierto que tenemos que darle el tratamiento, pero por otra parte tenemos que buscarle etiología. Y estas son las etiologías de insuficiencia cardíaca. Por eso más o menos los que nos dedicamos a insuficiencia cardíaca son como internistas frustrados porque nos gusta ver todo esto y buscarlo al paciente. Las principales causas en México siguen siendo ya por enfermedad de miocardio, cardiopatía isquémica. La segunda causa, bueno, también tenemos aquí en Tijuana mucho por cristal y cocaína. Ya la intoxicación aguda de plomo no llegan con nosotros, pero tenemos otras enfermedades por enfermedad de miocardio.
Las enfermedades anormales del llenado, la hipertensión arterial. Entonces, una hipertensión arterial mal controlada o no controlada, por no decir mal controlada, llega a insuficiencia cardíaca. Una FA mal, es que no podemos decir maltratada aquí, porque no tratada adecuadamente llega a, a esa insuficiencia cardíaca. Una diabetes mellitus mal no controlada llega a insuficiencia cardíaca. Todo va a llegar a insuficiencia cardíaca, hasta inclusive pacientes embarazados con la miocardiopatía periparto, inclusive paciente que se estresa, más mujer que hombre, una taquicardiopatía por estrés o el tacopsubo, o ya estamos viendo inclusive alguna miocarditis por vacunación. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca? Se activan varios sistemas neuromorales. Por una parte, se activa el sistema nervioso simpático, ¿okay? Tratando de hacernos el paro de aumentar más la contractibilidad. Tenemos con esto activación, mayor poscarga, mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno. Por eso que la tendremos que bloquear. Por otra parte, tenemos el sistema renina-angiotensina que aumenta la presión, aumenta la fibrosis, aumenta la retención de líquidos y esto ocasiona mayor fibrosis hipertrofia que causa mayor falla cardíaca. Pero por otra parte tenemos, en lo que es el yin y el yang, tenemos los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son nuestros amigos. Queremos que se eleven para que nos hagan el paro, para que contrarresten todo lo que está pasando aquí. Por una parte, los péptidos natriuréticos nos ayudan a orinar, nos baja la poscarga, disminuyen la fibrosis, disminuye también la hipertrofia. Pues son los beneficios. ¿Qué hacemos? Tenemos los beta bloqueadores. Todos aquí han utilizado beta bloqueadores. Hay, como en las razas y en las familias, hay niveles. No todos los beta bloqueadores les pega bien a la insuficiencia cardíaca. Solamente son estos 4. Estos 4 son los medicamentos que más le pegan a la insuficiencia cardíaca y los que más evidencia tienen. De mi personal, soy enemigo del atenolol para todo y todas mis pláticas los digo. El atenolol es el patito feo de los beta bloqueadores. Y no se vuelve cisne después, o sea, eso es el patito feo. Entonces, ¿qué utilizar primero? Tienen el paciente enfrente, no lo frenen tan rápido. No le den el toque de metoprolol 100 miligramos cada 24 horas, o el 200, o el bisoprolol 5, o el carvedilol 12.5 cada 12 horas. No lo frenen tan rápido porque el paciente se vuelve como médico residente posguardia, con astenia, dinamia, se pone muy mal. ¿Okay? Entonces hay que frenarlo poco a poquito y hay que iniciarle los beta bloqueadores a dosis muy bajas y más en el adulto mayor. Hay que iniciarle, si es bisoprolol, 1.25 cada 24 horas, carvedilol, la pastilla 6.25, la mitad cada 12 horas, metoprolol, 25, un cuartito, que la parta como puedas. Todos tienen pastillero, arriba de 65 años se los dan ahí en el pastillero y el cortador. Y la espironolactona o el epranol a 25 miligramos. Hay que iniciar dosis bajas muchas veces de todos los medicamentos, porque tienen un efecto en J los beta bloqueadores. Me siento mal y luego me empiezo a sentir mejor. ¿Okay? Entre más alta la dosis, me siento más jodido y lo subo. Perdón por el inglés. Entonces, los beta bloqueadores. ¿Qué tanto beta bloqueo? Hasta que baje la frecuencia cardíaca a 75. ¿Okay? O hasta que ya no pueda darle más porque es hipotensa. Pero los beta bloqueadores tenemos que darlos hasta una meta y podemos calcularlo tranquilamente. Los IECA-UARA, no todos son iguales, pero todos los tenemos. No, está el captopril ahí. No se me va a caer el título por dar captopril, ¿ok? Captopril, enalapril, ramipril y sildenafil. Son los 4 IECAs que más le pegan en insuficiencia cardíaca. Pero aguas con las dosis. No se vale captopril media cada 24 horas porque no sirve para nada, ¿ok? El captopril se tiene que dar cada 8 horas, aunque sean media cada 8 horas. O el enalapril 2.5, pero cada 12 horas, ¿ok? Ramipril y lisinopril sí podemos darlo cada 24 horas sin problema. Pero si van a iniciar un paciente, inicien dosis baja y sobre todo captopril, enalapril, que con el efecto se puede quitar rápido. ¿Qué tanto le voy a ir subiendo? Nos lo va a decir la creatinina, nos va a decir el potasio y nos va a decir la presión. Ojo, un paciente con 90, 50 que venga caminando, rebosando bien a gusto está, no está hipotenso. Hipotenso puede ser el paciente que se marea, no orina, está pálido, y aunque traiga 160. ¿Okay? La hipotensión deja de ser un número, hay que ser una manifestación clínica. ¿Okay? No le subo la dosis, pero no se la quito.
Y los ARA2 solamente son 3. Valsartán, caldesartán y losartán. Listecalit tiene todo esto. Por ahí. Aquí están los estudios más importantes de cada uno de ellos. Así que tenemos ahorita beta bloqueadores, IECAS o ARA2, no se puede los dos, por favor. Y tenemos antagonistas receptores micorticoides, que ahorita tenemos espironolactona y epinephrine. ¿Cuál dar? Pues la espironolactona es mucho más barata. El problema en los hombres que causa ginecomastia y ginecodinia. En la privada muchas veces, doc, me duelen los pechos y pues no puedo tomar la espironolactona. Bueno, le cambiamos a epinephrine. La espironolactona cuesta como 20 pesos la caja y la espironolactona cuesta como 200 pesos la pastilla muchas veces, y dices, no, doc, pues me regreso, me duelen las boobies, me compro un bra, pero no, prefiero comer. Así que no hay un one-to-one de espironolactona con epinephrine, los dos son muy buenos, es más selectivo la epinephrine y veremos en un futuro si podemos agarrar en falla cardíaca la finerenona, que eso con el tiempo nos lo va a decir. Pero ahorita solamente en falla cardíaca espironolactona y epinephrine. Entonces tenemos esto, los... ¿Se trabó? Entonces, por una parte tenemos los beta bloqueadores, los IECAS, los ARA2, que ya tenemos, hay que usar uno de los IECA o ARA2, un beta bloqueador y un antagonista receptor de corticoides. También existían yo la adelanto aquí, también existían cómo podemos optimizar que se suban los péptidos natriuréticos. No, sí. Los péptidos natriuréticos, porque los péptidos natriuréticos existe una enzima que se llama neprilicina y la neprilicina inactiva los péptidos natriuréticos. Pues inventaron una molécula que se llama inhibidores de neprilicina, en el cual le llaman ARNIS, y actualmente tenemos el sacubitril/valsartán. El sacubitril/valsartán son dos enzimas, uno que afecta los antagonistas receptores los ARA2, que es el valsartán, y también tenemos inhibidor de la neprilicina, que es el sacubitril. Esto ocasiona que se aumente los péptidos natriuréticos en el paciente y traiga mejoría. Y aparte estamos bloqueando con los ARA2 el otro sistema. No, no. Boicot, ya ve. Aquí estamos. Entonces, con estos medicamentos se bajaba la mortalidad en forma importante. ¿Por qué preferimos un IECA que un ARA2 en insuficiencia cardíaca? Porque los IECAs bajan más la mortalidad. ¿Ok? No estamos hablando de que en poder antihipertensivo, quién hacer más de todos, nada. Los IECAs tienen baja más mortalidad. Los que más bajan son los beta bloqueadores y también los antagonistas receptores micorticoides. Cuando apareció el otro, pues ese es el tratamiento en ese caso, ¿no? Cuando apareció los inhibidores de neprilicina, los ARNIs, pues salían que, ¿sabes qué? Pues hay que aprovechar este sistema. Vamos a darle un poquito de porque la neprilicina bajaban la activación neuromoral, tono vascular, la fibrosis y la retención de líquido. Entonces decían, pues hay que ayudarnos más. ¿Qué pasa cuando cambiamos un IECA y un ARA2 o un ARA2 por un ARNI? Pues de lugar de tener esta disminución de la mortalidad, teníamos 20% más. Por eso los ARNI siguen siendo los de primera elección. Doc, esos nomás los puede dar el cardiólogo. Pues me quedo con la piedra angular, que son los IECA. No los las hace de tos, no toleran los IECA, me voy a los ARA2. ¿Okay? Y los sartán, muy fácil. Entonces tenemos esto. Pero a pesar de que bajaban la mortalidad de los ARNIs, no tengo eco, acuérdate, teníamos, este es el algoritmo, esto ya pasó, no tomé foto, pues este paciente no puedo darles sacubitril/valsartán porque no lo puedo mandar a segundo nivel o me tardo mucho, pues le puedo dar tranquilamente enalapril, el bisoprolol, espironolactona, furosemida si está congestivo o no, y la torvastatina y la aspirina porque era isquémico. Entonces, todo esto bajaba con los ARNIs, pero todos esos pacientes seguían malitos. Al mismo tiempo que se fueron haciendo estos estudios, hubo otros estudios que fueron los de antidiabéticos o los hipoglicemiantes orales.
Y empezaron a surgir unos compas que se llaman las glifosinas, lo que es empaglifosina, dapaglifosina, pero sí CGLT2, y vieron que en el estudio EMPA-RED, sobre todo, en los primeros que salieron, ahí está, atrás, EMPA-RED, dijeron, fíjate que en los pacientes diabéticos se están muriendo menos, los pacientes que están tomando el medicamento se hospitalizan menos por insuficiencia cardíaca, algo está pasando. Y dijeron, hey, nosotros en Canvas, en canaglifosina también vimos eso. Y también en el DECLARE también vimos esto. Todos los pacientes que estaban tomando con diabéticos y CGLT2 está bajando la mortalidad y hospitalización de insuficiencia cardíaca. Algo traen estos. Finalmente, tanto DAPA-HF como Emperor Reduce vieron, ¿sabes qué? Los pacientes con insuficiencia cardíaca que toman ICGLT2 baja la mortalidad. Doc, y si no es diabético, baja la mortalidad. Porque este tipo de estudios, tanto de APA-HF como de CLEAR, se hicieron en pacientes diabéticos y no diabéticos. Y el paciente no diabético no les causaba hipoglucemias, no le causaba otras alteraciones, y si tenían insuficiencia cardíaca, les mejoraba. Así que el paciente con insuficiencia cardíaca debe tener un ICGLT2. Nos vendieron muy bonito hace mucho, estamos muy jóvenes todos aquí, pero hace mucho nos vendieron los IDPP4 con el estudio TECOS, que fueron los primeros cardioseguros, porque no afectaban al corazón. Pero llegaron después los ICGLT2 y los GLP1 y dijeron, quédate con tu cardioseguridad. Nosotros somos eso, más cardioprotectores, más nefroprotectores. Y actualmente en las guías, tanto cardiológicas como nefrológicas, el paciente diabético en estadio A es aquel que nomás tiene los factores de riesgo. El dar un ICGLT2 disminuimos la progresión a falla cardíaca y a falla renal. Así que el paciente diabético, desde que lo vemos, tenemos que buscarle darle un ICGLT2. La mortalidad disminuyendo tanto en DAPA y como en Emperor. Actualmente, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, solamente 2 ICGLT2 están permitidos en insuficiencia cardíaca. DAPA y empaglifosina. Los demás pueden ser, canaglifosina puede ser utilizado para prevención cardiovascular, sí. Pero si ya estás con la sospecha de insuficiencia cardíaca, solamente estos 2. Hay varios estadios, porque estadios A, B y C de la falla cardíaca, hay que acordarse, estadio A somos todos nosotros, pacientes jóvenes sin diabetes, sin hipertensión, o con hipertensión, o a lo mejor vamos empezando con diabetes, pero que no tenemos ni daño estructural ni síntomas. El estadio B es aquel que detectamos muchas veces en evaluación preoperatoria, tiene daño estructural, pero no tiene síntomas. El estadio C es el que más vemos, es el de el hospitalizado con síntomas y todo. Y el estadio D es el que vemos los especialistas, que mandamos a trasplante, pues es tratamiento paliativo o otros medicamentos ahora sí, más especialistas. Ventajas que tiene el ICGLT2 en el corazón directamente, pues baja, cuando el paciente está dañado con diabetes, puede aumentar el HDL y LDL y bajar triglicéridos, bajar el ácido úrico, y empezamos con albuminuria, disminuir albuminuria, y sobre todo cuando empezamos a dar ICGLT2, empieza a disminuir el estrés oxidativo. Sí hay mejoría. También tienen los ICGLT2 efectos pleiotrópicos, o sea, antiinflamatorios a nivel vascular, que baja el sistema renina-angiotensina, hay vasodilatación. Entonces no vamos a meter tanto, y solamente por 2 efectos, el efecto natriurético y glucosúrico. Esto ocasiona que el paciente disminuya la poscarga, disminuya la precarga y mejore la función cardíaca. Entonces tenemos los 4 fantásticos, o los 4 los 4 mosqueteros. Tenemos los IECA, ARNI o ARA2, los beta bloqueadores, antagonistas receptores de miocortes y los ICGLT2. Y estos 4 son la terapia fundacional del paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo vamos a iniciar? ¿Qué vamos a iniciar? Pues depende también del paciente, pero se trata de tener los 4 medicamentos en las primeras 4 semanas para que el paciente le vaya mejor. Ventajas que tenemos, por ejemplo, con los ICGLT2, le empiezo 10 miligramos hoy y ya. No tengo que subirle ni bajarle la dosis, 10 miligramos. Y si hoy le empiezo la dosis de empaglifosina a un paciente con insuficiencia cardíaca, en 28 días ya le estoy bajando la mortalidad en 30%. Así funciona.
funcionan bien. Ya es mejor que la sección amarilla. Entonces, el primer posicionamiento que hicimos, que me tocó ser también ahí autor, pusimos en paciente con insuficiencia cardíaca y pusimos, hey, abajo del 40%, doc, no tengo eco. Okay, no tengo eco, ahorita vamos a ver. Pues hay que, pero el paciente hipertenso, pues dale un IECA, un ARA2. Y si está sospechando que tiene, dale un beta bloqueador, un antagonista receptor de micorticoides y un ICGLT2. Son los 4 medicamentos. Doc, no tengo eco. Okay, no lo necesito todavía. Los europeos también ponen los 4 medicamentos al principio y igual que los americanos. Lo ponen al principio, los 4 mismos medicamentos. Entonces, tenemos 5 vías que tenemos que atacar en paciente con insuficiencia cardíaca. La angiotensina 2, la norepinefrina, la aldosterona, la neprilicina y el glicotransplante sodio-glucosa. Con 4 medicamentos. Con los ARNIs, el beta bloqueador, antagonista de receptor de micorticoides y SGLT2. Todos de aquí manejamos esos 4 medicamentos. Entonces, hay que diagnosticar y hay que darle el tratamiento. De aquí que lo ve el cardiólogo, pues ahí está. Estos ya son, tenemos también todo esto en pacientes, pero esto sí se lo podemos dejar al cardiólogo y que tampoco le gusta mucho al cardiólogo, pero sí a los especialistas de insuficiencia cardíaca. Entonces, esto pueden manejarlo todo tranquilamente. En el 90% de los pacientes, los 4 fantásticos. Hay cosas, pues ahora sí que diferentes pacientes que tenemos que utilizar otro tipo de medicamentos. ¿Qué pasa cuando no utilizamos nada? Ahí está la cantidad de pacientes que se mueren. Y si utilizamos los 4 medicamentos, esa es la paciente. Esta sí funciona. Y tenemos que mejorar el paciente y bajar la mortalidad y mejorar la calidad de vida. Se dice que la titulación, pues fácil con los SGLT2, subir beta bloqueador depende de la frecuencia cardíaca y la presión, subir el ARNI, el IECA o el ARA2 depende también de la presión, el potasio y la creatinina, al igual que la esplenectona o el pirrenona, vigilar el potasio. Simplemente. Y tenemos los pilares, tenemos aquí los pilares fundamentales de la terapia con insuficiencia cardíaca. Tengan mucho cuidado en el paciente con adulto mayor, iniciar medicamentos, sobre todo si lo ven un poco congestivo, un furosemida. El paciente es muy, ahora sí que es sensible al furosemida y empieza a orinar muchísimo y la hiponatremia es muy importante en ellos. Hay que empezar dosis muy bajas. Igual que el paciente con los IECA o ARA2, empezar dosis bajas de los medicamentos porque la hipotensión ortostática puede ser muy importante en este tipo de pacientes. Hay diferentes perfiles. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden ser diferentes, que unos tengan fibrilación auricular, otros hipotenso, otros esté bradicárdico o tengan el riñón un poco dañado, cualquier cosa. Pero en la mayoría de los perfiles, si no puedo decir todos, el ICGLT2 entra en forma adecuada y hay muy pocas contraindicaciones. Así que el tratamiento actual del 2024 en este tipo de pacientes, por ejemplo, tenían alapril 10 cada 12 horas y podía conseguir sacubitril o sartán, pues se lo cambio, pero no. Bisoprolol 2.5 hasta la frecuencia cardíaca bajarla más. Empaglifosina 10 miligramos, furosemidas 40-20 porque estaba congestivo, divabradina porque para bajar más la frecuencia cardíaca, que esa es otra cosa, es atorvastatina y aspirina. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si está en fibrilación auricular? Tengo el mismo paciente, pero está con los mismos datos clínicos, con los mismos laboratorios, pero está en fibrilación auricular. Pues tienes más herramientas, porque tienen esta herramienta, esta calculadora, que ahí mismo en la consulta puede ser. Tengo un paciente, está pesadón, o sea, arriba de índice de masa corporal de 30, 2 puntos. Se encuentra con 2 o más fármacos antihipertensivos. Tenía amlodipina y losartán. Otro punto. Tenía FA, 3 puntos. Y aparte, tenía arriba de 60 años, 7 puntos. Ahí en la consulta. No necesito el eco, 7 puntos, tengo el 95% de posibilidad de que ese paciente tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada inclusive, arriba del 40%, arriba del 50%. Y el único tratamiento actualmente para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada son los ICGLT2. Así que no hay pierde. No importa qué fracción de eyección traiga el paciente. Tiene insuficiencia cardíaca, les va a servir tanto DAPA como empaglifosina en cualquiera de las etapas de la insuficiencia cardíaca.
Así que, y en cualquier fracción de eyección. Por eso que no hay pierde con ese medicamento. Los ISGLT2 están recomendados clase 1 en aquellos pacientes con fracción de eyección preservada, que es arriba del 50%, y fracción de eyección moderadamente reducida, que es entre el 40 y el 49%. Pero también por abajo del 40% es todos. Todos, a partir de toda la fracción de eyección, están los ISGLT2 y es el único medicamento que abarca en todos los. Así que no hay pierde. Y el beneficio es temprano y el paciente, lo único que tenemos que batallar es que no le vaya a decir la vecina que es diabético y lo deje de tomar, aunque no sea diabético, porque sí tenemos, y eso y los TikToks por ahí. Entonces, el manejo de fracción de eyección preservada, pues el tratamiento con comorbilidades, en PAIDAPA, la único medicamento, y diurético solamente si tiene congestión. Ni el beta bloqueador entra aquí, ni antagonista receptor micorticoides. Entonces, si el paciente es hipertenso, pues le podemos dar un IECA o ERA2, tiene 7 puntos en la calculadora, damos tranquilamente en paglifosina, que lo vean en cardio. Le llega al cardiólogo, y nada más ya me tocó esto, y tiene fracción de eyección preservada, pues tengo que decirte algo, que moverte lo que sea para decir que no viniste dioquis, pero si me llega un paciente con fracción de eyección preservada, ya con empaglifosina, ya con su tratamiento con unidades, la verdad, lo único que resta es felicitar a lo primero que lo vio, porque le bajó la mortalidad. Entonces, las recomendaciones es ponerse metas, y esto es en todos los pacientes, sobre todo en cardiología. Tenemos que bajar diabetes, ¿a cuánto, doc? Y de la primera consulta, tenemos que bajar la presión, tenemos que bajar la frecuencia cardíaca, tenemos que bajar LDL. Y hay que apuntarle al paciente, apúntale que estas son nuestras metas. 55, 75, 100 de LDL. La frecuencia cardíaca 75, hemoglobina glucosilada, si es posible abajo de 6. Todas estas metas para que la próxima vez, doc, no llegamos. ¿Quién tuvo la culpa? Pues o no te di yo el medicamento, tú te la pasaste tragando o no te tomaste el medicamento. Pero también tenemos que hacer responsable al paciente, porque nos educaron muchas veces en la escuela de que tú eres el responsable. Aquí está la medicina mejor que te puedo dar. Si tú no te la tomas, es bronca tuya. Ya tampoco voy a tu casa a decir cosas. Que sí hay que practicar la adherencia a tratamientos, muy importante. Hay gente muy terca y que no se puede, pero pues tenemos que también decir, ¿sabes qué? Yo te voy a dar lo máximo. Es que, doctor, no me la tomé, como si fuera un reto. Pues tu bronca. Pues sí, o sea, yo te lo voy a seguir dando, es tu bronca, porque si hay una revisión, yo te di lo mejor, tú no te la tomaste. Y ahí se queda el paciente, pues sí, porque tenemos que ser responsables. Y muchísimas veces se enojan cuando decimos, nos hablamos directamente al paciente hombre, ¿qué tomas? No sé, déjame preguntarle. A ver, canto. Sí, dice, no, yo soy de Sonora más bravo que la chingada. Sí, a ver, ¿qué ondas? No es tu mamá, no es, ya estás grandecito, hágase responsable, se enojan, muchas veces se van, ¿sí? Eso pasa, se van, güey, pues no le gusta, pues no le gusta. Hay que ser responsables. Lo mismo pasa con la esposa cuando dice, ¿verdad que no puede tomar? Y yo, pues sí puede, pero pues, se enoja. Ok. Titulación rápida de 2 a 3 semanas, 4 semanas máximo. Laboratorio y electrocardiograma dirigidos para que no se enojen la administración. Educadamente el paciente y al cuidador. Y en pacientes con edad avanzada, irnos con pincita sobre todo. Trabajar en equipo sobre todo. Ya no estamos hablando con el nefrólogo, la verdad sí nos caen bien y todos somos buena onda, y ya nos hablamos con ellos, el paciente de geriatría, ya con psiquiatría, con todo. Finalmente el paciente con insuficiencia cardíaca nos volvemos el médico tratante, porque hasta para sacar una muela tenemos que decirle al dentista que, ¿sabes qué? No utilizar cierto lidocaína, cosas así. Todo eso tenemos que ver, porque es un paciente crónico y queremos que tenga buena calidad de vida. Muchísimas gracias, y cualquier cosa ahí estamos en mis traumas.